Buenas, bienvenidos a un nuevo encuentro de Estado de SAT. Hoy tenemos con nosotros a nuestros amigos Guillermo Coco Fariña, José Daniel Ferrer, en un programa en el que queremos tocar diversos puntos de importancia y de actualidad. Queremos empezar contextualizando en qué momento se encuentra nuestro país y después queremos pasar a algunos puntos que están íntimamente relacionados con el futuro inmediato y de mediano plazo, y sobre todo un tema que últimamente ha estado en la mesa de discusión. Es relacionado con el embargo y la situación interna de la isla, el respeto a los derechos humanos. Y bueno, bienvenidos a este encuentro. Gracias. Es un placer estar por acá con ustedes. Quisiera contextualizar en qué momento nos encontramos, cuál es la dinámica que se está dando en la isla. Recientemente ocurrió las elecciones, que yo no me gusta llamarle elecciones porque no lo son, yo diría designaciones en la Asamblea Nacional y los principales órganos de poder del sistema. Y bueno, quisiera escuchar de parte de ustedes cómo contextualizamos todo esto que está ocurriendo en este momento. José Daniel. Sí, nos encontramos en un punto bastante crítico, ¿no?, de la historia de nuestro país. Es decir, como acabas de decir, acaba de ocurrir el proceso por el que se eligen, entre comillas, los diferentes cargos, ¿no?, de la máxima estructura de poder en la nación. Y hemos visto cambios, si así se le pueden llamar, de un presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular por otro presidente que en la práctica viene a hacer lo mismo. Y hemos visto también el cambio de un primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros por otro que en la práctica también sigue significando lo mismo. Es decir, todos estos movimientos tienen como principal fin el continuismo del castrismo en el poder. Esto no repercute en lo más mínimo en beneficio de la sociedad. La sociedad sigue careciendo de sus derechos y libertades fundamentales. Tenemos serios problemas. La crisis económica golpea cada vez más sectores, a cada vez a más personas en la nación grandemente endeudada y el régimen apostando por brindar una imagen hacia el exterior de que las cosas se mueven, de que las cosas cambian con la intención de buscar nuevos créditos, buscar nuevas facilidades para continuar endeudando a la nación y continuar violando derechos y libertades de todos los cubanos. Cuba está en este momento en un instante histórico. El liderazgo histórico de la Revolución Cubana está desapareciendo de manera acelerada desde el punto de vista físico. Ya no pueden continuar en el poder porque están demasiado viejos. Ya estamos hablando de octogenarios. Esto trae como consecuencia que ellos están tratando de que continúe el castrismo sin los castros. Un neocastrismo. Un neocastrismo. Y están tratando de vender la imagen de cambio, porque las personas puedan comprar casas, porque las personas puedan comprar carros, porque las personas simplemente puedan salir del país, pero todos esos son derechos que se han tenido y no nos los daban. Y bueno, ahora finalmente viene el tema de la toma de posesión este último 24 de febrero de Esteban Lazo Hernández como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Miguel Díaz-Canel como vicepresidente primero de los consejos de Estado y de ministros. Pero es mi opinión muy personal, pero también es una opinión de mucha gente de que esto es una trampa. Es una trampa para Estados Unidos, su gobierno, su Congreso, es una trampa para la Unión Europea y todos los países que la conforman, sus gobiernos y sus congresos. Es una trampa para el exilio cubano y es una trampa para la diáspora en general, pero también es una trampa para el pueblo cubano. ¿Y en qué sentido tú lo ves como una trampa, Coco? Es una trampa porque el gobierno cubano se encuentra en un momento en que no tiene credibilidad de ningún tipo, en que ya los que están a nivel más bajos o medios no creen en el gobierno, no creen en el sistema, no creen en el entusiasmo comunista y fidelista. Y
ellos están tratando de dar retoques al sistema para quedarse ahí. Yo pienso que la designación de Miguel Díaz-Canel simplemente es para ganar tiempo, para que le demos un tiempo al gobierno cubano hasta el 2018, cosa que en lo personal no pienso hacer, ni los hermanos que trabajan conmigo pensamos hacer. Creemos que hay que seguir presionando para que el gobierno cubano tenga que dar los pasos necesarios para que haya una transición pacífica democrática. Yo creo que es bueno, se han mencionado en este contexto que ustedes dan, este inicio, varias palabras o aspectos que creo que son muy importantes. José Daniel mencionaba continuismo, en algún momento te referiste a la economía, Coco, tú te referiste a ganar tiempo. Y bueno, evidentemente todo esto está contenido dentro de un contexto internacional también que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo un contexto extremadamente complicado con Venezuela. En el año 2008, cuando se habían hecho estas designaciones también, pues se había rechazado que algunas personas más jóvenes, en ese caso Laje, que era una persona que a todas luces parecía que iba a ser quien venía y no Machado Ventura, se rechazó hacer ese cambio. Y posteriormente, bueno, todos sabemos que fueron defenestrados él, Felipe Pérez Roque, las principales cabezas del grupo, porque era un grupo más grande, y dentro de los argumentos se daba que no habían respetado a la dirección histórica de la revolución, ¿no? Evidentemente había un conflicto generacional allá. En este momento, sin embargo, ellos aceptan a Díaz-Canel como primer vicepresidente. Lasso para nada es un cambio generacional, incluso es una persona que no goza de ninguna simpatía dentro de la población, todo lo contrario. Si Alarcón no gozaba, Lasso mucho menos. Y en este sentido, la pregunta sería, ¿por qué en este momento, sí, aunque sea cosmético, porque todos evidentemente sabemos que Díaz-Canel no tiene absolutamente ningún poder en la toma de decisión, pero por qué se están viendo ya forzados? Porque, ¿cuál es el punto fundamental aquí por el que ya están teniendo que dar este paso? Sin duda son varios factores. Mira, ayer ocurrió algo muy ilustrativo, ¿no?, de lo que está ocurriendo. En el noticiero de la televisión cubana se referían a los gobiernos que felicitaban a Raúl por su reelección al frente de la nación y mencionaban 4 nombres. Los nombres que mencionaban eran presidente de Nicaragua, presidente de Rusia, Corea del Norte y Vietnam. Ni siquiera a China se mencionó, como que estaban felicitando a Raúl por su nuevo mandato, ¿no?, de 5 años. Es decir que, sin duda, su pérdida de credibilidad a nivel internacional, con todo y que Raúl esté presidiendo pro tempore, ¿no?, al CELAC, con todo y eso, que ellos lo han estado utilizando como un éxito de su diplomacia, como un éxito, ¿no?, del régimen. La verdad es que nadie confía en ellos. No confían en ellos quienes quieren que se respeten los derechos humanos en Cuba, porque el régimen viola, pisotea los derechos y libertades fundamentales de la nación. Y no confían en ellos ni siquiera muchísimos gobiernos, muchísimos políticos que hasta hace poco fueron sus amigos, porque no pagan, se endeudan y no pagan, porque no mueven a la nación hacia las reformas económicas que en realidad se necesita para que la economía cubana salga del estancamiento, de la crisis en que se encuentra. Y nadie quiere en su sano juicio socios tan problemáticos, es decir, en una situación tan crítica como la situación en que los Castro han hundido a la nación. Todo esto se suma y es lo que los obliga a ellos a dar ciertos pasos, a mover ciertas fichas con la intención de decir sí, nos vamos a mover, sí, las reformas van a ser más profundas, pero en realidad lo que quieren es ganar tiempo. De ahí la necesidad que la sociedad civil, los amigos de Cuba, en vez de confiarnos en que debemos darle, no sé, ese voto de confianza que tanto ellos desean, presionemos al máximo posible para que los cambios sean reales, para que las transformaciones en verdad redunden en bienestar de la nación y es decir, traigan una mejoría, ¿no?, en las relaciones de nuestro pueblo, de nuestro gobierno con el mundo. Aquí lo principal creo que es que ellos están inseguros con respecto a lo que pueda ocurrir con Venezuela, que es por donde le entra la energía, pero también por
por donde le dan el apoyo diplomático. O sea, si Venezuela se desintegra, si una persona tan fuerte, con una persona tan fuerte desde el punto de vista de la política como Chávez desaparece, ellos tienen miedo que quien venga detrás no pueda mantener esa posición. Y esto va a traer como consecuencia que se vaya desgajando el ALBA. Tú sabes, discúlpame que te interrumpa, Coco, este punto yo creo que es de extrema importancia porque, como bien tú decías, en el año 2008 Chávez estaba seguro. O sea, Chávez representaba una total seguridad y una garantía de poder llevar los ritmos que ellos quisieran. Sin embargo, en este momento no es así. Evidentemente Chávez tiene una enfermedad terminal y la situación de Venezuela se va complicando, no solamente porque Chávez no va a estar, sino porque la situación económica en este momento es crítica. La inflación se está yendo de las manos, la devaluación ha ido golpeando a la sociedad venezolana y evidentemente la credibilidad para recibir préstamos y créditos va disminuyendo, sobre todo por ejemplo con China mismo. Todo esto pone el escenario muy difícil y el gobierno cubano tiene otra situación también que lo golpea y es que está en una cuenta regresiva. Pero ahí sí es importante tener en cuenta que el gobierno cubano, a partir de 1999, ha sobrevivido porque Chávez le ha creado, a través de comprar a otros gobiernos de América Latina y del Caribe, de Centroamérica, con su petróleo. Si Chávez desaparece y eso no se puede mantener, entonces Cuba no tiene un contexto donde ser recibida y tener cierta credibilidad. Eso es lo que ellos le tienen miedo. Que desaparezca el ALBA, que es la parte más politizada hacia la izquierda radical. Estamos hablando de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua. Pero esta gente también están en función de lo que ellos han llamado el CELAC. O sea, si Chávez desaparece, el CELAC va a entrar a jugar el papel que realmente tiene que hacer, que es jugar aquello de presionar al gobierno cubano a que tiene que cumplir con toda una serie de reglamentos y tratados internacionales. Por lo tanto, ya no va a ser un contexto favorable y amistoso. A eso es lo que ellos le tienen miedo. El otro punto de la economía es que la dependencia que se ha generado con Venezuela no solamente toca al consumo de petróleo, sino también cuando uno ve lo que el gobierno cubano está reportando en su Producto Interno Bruto como exportación de servicios. Bueno, principalmente todos están encaminados a Venezuela. Ahí están todos los médicos que van para allá, todos los profesionales en general de la salud, están también instructores deportivos. También otro de los renglones que el gobierno cubano está reportando como ganancias son lo que tiene que ver con la industria biotecnológica y farmacéutica, que también está destinado a países del ALBA. Toda la pobre economía cubana se sostiene con esas subvenciones y esas ayudas y ese comercio favorable. Si eso desaparece, evidentemente colapsa. ¿Qué crees tú, José Daniel? Cuando quebró el bloque comunista de Europa del Este, ¿no?, y la ex Unión Soviética, la crisis todos la sentimos y se vieron obligados a ciertas movidas que fueron lo que permitieron cierto respiro, cierto oxígeno. Es decir, le vino precisamente de las mínimas aperturas que hicieron en materia económica y del turismo precisamente que venía del mundo libre, del mundo capitalista, durante tantos años criticados y atacados, ¿no?, por la propaganda comunista. Y esas reformas garantizaron bien poco, no fueron solución para el grave caso cubano. Y cuando estaban otra vez al borde de una crisis de la que difícilmente pudiesen salir, vino Chávez. Entró en juego la economía venezolana, el petróleo venezolano, estos servicios que acabas de mencionar, y esto vino a ser de nuevo como que una transfusión, vino a ser como que el oxígeno necesario para sobrevivir un tiempo. Pero ahora estamos viendo la situación económica no solamente en Venezuela, también en el mundo. Es decir, ya no hay de dónde recibir así tan fácilmente. La inflación en Venezuela
la situación de salud de Chávez, la inseguridad de quién sustituye o si se puede mantener en el poder el sustituto de Chávez o si el sustituto de Chávez, aún siendo Maduro, sea Cabello, puede seguir dándole al régimen cubano lo que le han venido dando hasta ahora. Todo esto está en juego y por eso la gran preocupación, vuelvo sobre lo mismo, de ellos, y están pensando ver dónde aparecen otras fuentes de petróleo, con quiénes se relacionan. Y hay un punto aquí, José Daniel, que tú tocabas ahorita del periodo de los 90. Hubo muchos inversionistas que vinieron porque creían que definitivamente iba a haber una apertura. ¿Qué pasó? Cuando aparece Chávez, todo eso va a marcha atrás. Muchísima gente fueron estafadas, perdieron sus inversiones. Bueno, todos recuerdan que hubo incluso un periodo donde se dejó de pagar todos esos compromisos que habían. Según dice el gobierno cubano, se han restablecido todos los pagos, pero de todas formas en todo ese trayecto la credibilidad y la garantía para negociar y tener empresas en Cuba sencillamente se fue por el piso. O sea, ya ese capital no existe. Ya toda esa gente sabe que para que en Cuba se puedan hacer negocios tiene que haber realmente una apertura democrática. De lo contrario, no hay absolutamente ninguna garantía. Exacto. Un punto importante es que todas estas personas saben que en Cuba la estructura de poder no está concebida con una tripartición. Entonces, el Poder Judicial y cualquier tipo de acusación contra alguna empresa o alguna institución del gobierno cubano sencillamente está perdida de antemano. Exacto. Sin duda, y agregando lo que acabas de decir, digamos, miremoslo de la siguiente manera. La crisis venezolana impide que Venezuela siga subvencionando a la maltrecha economía nacional. Y van a comenzar a hacer aperturas un poco más profundas, más atrevidas. Pero digamos, pongamos por ejemplo que Arabia Saudí viene y sustituye a Venezuela y está dispuesta a facilitarle petróleo y cuantas cosas necesita el régimen para poder dar marcha atrás. No lo pensarían dos veces y volverían a dar marcha atrás y pasaría lo mismo que en la década del 90. Aquellos que creyeron que ahora sí el proceso de cambio va por buen camino, verían nuevamente cómo se retrocede de inmediato. Ellos están en función de mantener su sistema totalitario y se mueven con ese objetivo. Sin embargo, hay todos los inversionistas que están relacionados con Cuba, están muy claros. Ahora mismo China está diciendo que la inversión que iba a poner en la refinería de petróleo de Cienfuegos, pues no va. O sea, está tomándose cautela porque está viendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Y Venezuela de alguna forma era la parte que podía dar cierta garantía, no el gobierno cubano. Al Venezuela estar en esta situación de inestabilidad, pues sencillamente no hay seguridad ninguna de poner su dinero en esta refinería. Coco, con respecto al término de ganar tiempo. Ellos se están muriendo por causas naturales, diríamos la élite histórica que hizo la revolución, y ellos están aspirando a mantenerse en el poder y que sus sucesores logren llegar a algún acuerdo con el mundo civilizado para continuar el castrismo. Ellos quisieran que ese castrismo fuera como el totalitarismo que hay en China o como el que hay en Vietnam. O sea, hay libertades económicas, pero no hay libertades políticas. Si la sociedad civil cubana y el mundo civilizado sigue presionando, ellos van a renunciar también a este totalitarismo chino o vietnamita y irían al que hay en Indonesia o el que hay en la India, que dicen que es socialismo también. Eso depende de nosotros, del exilio y sobre todo de la comunidad internacional, que no se deje engañar, porque todos los cambios, y lo vuelvo a repetir, son cosméticos y es para que las personas muerdan y los grupos de poder, llámese en Europa, llámese en Estados Unidos, muerdan y le den crédito y credibilidad. Y eso es lo que hay que condicionarle al gobierno cubano. O sea, si quieres crédito, diríamos financiero, o si quieres credibilidad política o diplomática, tienes que cambiar, porque tu población está, diríamos, cautiva
y somos nosotros los que podemos presionarte. Es importante que los grupos de poder en Europa y en Estados Unidos se percaten de que donde único Cuba ahora tiene algún tipo de credibilidad es en América Latina, y desde el punto de vista económico no la puede ayudar al nivel que se necesita, y desde el punto de vista político diplomático no tienen esa influencia a nivel internacional. Por lo tanto, creemos que este es el momento de pedirle a la comunidad internacional presionar al gobierno cubano para que acabe de abrir no solamente económicamente, sino políticamente todos los derechos que están establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos o cualquier otro tratado que está en Naciones Unidas y estén asociados a esta organización. Ahí hay un punto que me parece muy importante de señalar, esta mutación, este cambio a este neocastrismo donde ciertas élites serían las que controlarían todo el poder político y el poder económico. De hecho, cuando uno lee el documento que ellos han llamado los lineamientos y lo estudias a detalle, uno se percata directamente que hay como especie de tres sectores o tres rangos para la economía. Uno que evidentemente va a estar manejado por el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, estos grupos que están controlando y trabajando directamente con la inversión extranjera, los hoteles, las empresas más grandes. Otro que posiblemente esté marcado por el control de algunas entidades provinciales manejadas en formas medio autónomas o cooperativas, que evidentemente estarían bajo las riendas de algún o que otro individuo que pertenece al partido, que está atado al sistema también de poder. Y por supuesto el último sector sería estas nano o microempresas donde está el ciudadano llenando fosforeras o vendiendo ropitas viejas que traen de contrabando y que se entra al país y que entonces los venden en un portal de la casa. O sea, eso sería de alguna forma este esquema rígido que se está trazando, que evidentemente sería catastrófico tener una transición donde se delimite de esta forma la sociedad cubana, se dibuje de esta forma la sociedad cubana. Porque si hay una experiencia muy clara de todas las transiciones, es que cuando la mayoría de la población se queda fuera de la transición, los problemas van a llegar inmediatamente, ni siquiera en el largo plazo, en un mediano plazo ya los problemas se pueden vivir. Este esquema también dibuja claramente los sistemas que hay en los capitalismos tercermundistas, ¿no? Donde tú tienes élites que controlan absolutamente todos los sectores importantes del país, la política, y sencillamente la mayoría de la población tiene que conformarse con mirar desde las gradas toda la repartición del pastel. Si uno mira a México y ve todo esto del crimen organizado, de los cárteles de la droga, para entenderlo hay que mirar un poco más atrás y darse cuenta que durante 70 años un grupo de poder, que era el Partido Revolucionario Institucional, con sus caciques regionales, con sus caciques también en sectores económicos, sencillamente controló todo el país. Las instituciones democráticas quedaron completamente desmoralizadas. De ahí que la corrupción se instauró y pasa todo esto. ¿Ustedes ven esta posibilidad en Cuba por este camino, por esta propuesta que está haciendo la élite actual? Sí, sin duda ese es un riesgo grave que corremos como nación y que corren nuestros vecinos, que corren las naciones del Caribe y que corre Estados Unidos también. Incluso se sabe de que hay quienes apuestan por dejar que los Castro vayan haciendo sus movimientos para evitar que cualquier cambio brusco dé lugar a esas cosas no tan peligrosas que acaba de mencionar. Pero lo veo a la inversa, lo veo que en la medida en que se permite que el régimen castrista siga empobreciendo a la nación, siga violando derechos y libertades fundamentales, de manera mucho más cruel, de manera mucho más pronunciada que como lo pudo haber hecho el PRI durante 70 años en México. Eso va a llevar a la nación a un punto que entonces sí pueda ser irreversible, que sea directamente al caos. Y los cubanos primero y los vecinos nuestros después lo vamos a sufrir grandemente. El gobierno cubano está apostando a
hacer una gran piñata de la sociedad cubana. Lo estamos viendo ya con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. O sea, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se está convirtiendo en un grupo de generales que ahora se están convirtiendo en empresarios que se están tomando a Cuba como una cuestión personal. Muchas veces la familia, los hijos. La familia, los hijos, los nietos. Y esto puede llevar a esta situación, que nos convirtamos en un país democrático aparentemente, pero con cacicazgos económico-políticos. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil, que los coroneles hacían en sus haciendas y en sus territorios lo que ellos querían, eran como una especie de señor feudal. Lo que ha pasado en Rusia, donde los ex agentes de la KGB ahora son los que controlan todo el país. Pero esto se puede evitar si hay una presión desde aquí dentro y desde fuera. O sea, Cuba tiene características que como nación económicamente no tiene grandes recursos, salvo el níquel. Y ellos van a querer que alguien los apadrine económicamente e invierta aquí. Las inversiones tienen que ser condicionadas a que exista una verdadera democracia y un juego democrático donde sea la ciudadanía quien decida. Y es muy importante porque Cuba queda en la ruta idónea para el narcotráfico, que como cubanos... El tráfico de personas también. El tráfico de personas queda al sur de Estados Unidos, con un estrecho que es relativamente corto, el estrecho de la Florida. Entonces, es una cosa esencial que todo el mundo se percate de que es inmoral aceptar que personas que tienen las manos manchadas de sangre sean los que nos dirijan. Ellos tienen en contra que la comunidad cubana en el exterior, diríamos la diáspora, diríamos el exilio, como se le quiera llamar, desde el punto de vista económico, es muy fuerte y tiene un fuerte nivel de cabildeo en lugares tan importantes como el Congreso de Estados Unidos o como el Europarlamento. Pero a veces, con tristeza, observo cómo Raúl Castro, al oído, se lo dice Fidel Castro: para mantenernos en el poder tenemos que hacer este cambio, tenemos que ir engañando a las personas. Es como darle a un enfermo terminal un caramelo cuando lo que necesita es que un cura le dé ya las últimas palabras de Dios. Entonces, no debemos, bajo ningún concepto, aceptar estas condiciones y presionar como sociedad civil, desde todos los aspectos, que puede asumir una posición pública y un cargo público quien no tenga las manos manchadas de sangre o quien no esté comprometido con la represión directamente. Ese punto es importante porque también creo que hay que empezar a visualizar la transición. Y visualizar la transición implica también comprender, desde mi punto de vista, que muchas personas que están hoy todavía dentro de las instituciones son personas que van a seguir viviendo en la vida y en la dinámica del país. Digamos, por poner un caso claro, un policía que no viola los derechos humanos, que no golpea al ciudadano, que cumple con su trabajo de detener a un delincuente o cosas así, ese individuo no tiene por qué ser castigado. Tiene que ser castigado la persona que reprime, la persona que golpea. Igual, un funcionario que está desempeñándose en una institución y que cumple sus funciones y lo está haciendo bien y no es corrupto, bueno, pues ese funcionario puede seguir desempeñándose. O sea, la transición, para visualizarla, hay que empezar a tener claro estos aspectos, ¿no? Cómo realmente va a ocurrir, qué papel va a jugar cada cual. No sé qué crees de eso, José Daniel.
No, sin dudas, para poder sentar las bases de una futura Cuba sana, de una futura Cuba justa, libre, democrática, es decir, donde tengamos un verdadero Estado de Derecho, debemos empezar por ahí, saber distinguir entre quiénes, que va a ser el pueblo quien le va a plantear o quien va a plantear demandas en su contra, acusaciones en su contra, porque es el pueblo quien sufre la mayor cantidad de las violaciones a sus derechos y libertades fundamentales. Es decir, los que tienen las manos embarradas de sangre, los que han golpeado, los que han incluso torturado y hasta asesinado, es obvio que habrán procesos en su contra, procesos ante tribunales independientes, ante tribunales imparciales, no como sucede en este momento, que a cualquier persona que sea acusada por un delito, ¿no? Si podríamos llamarle delito político, o por hacer uso de sus derechos y libertades fundamentales, lo procesan, lo juzga un tribunal completamente parcializado, un tribunal al servicio del Partido Comunista. Hay que ver, y vuelvo a las elecciones, ahora para los altos cargos, ¿no?, de la nomenclatura, hay que ver los tristes aplausos que allí se pronunciaron. Creo que los mayores fueron hacia el anciano dictador, hacia Fidel Castro. Hay que ver la reacción entre la población al día siguiente. Nadie muestra para nada la más mínima alegría o el más mínimo interés por lo que ocurrió el día anterior en el Parlamento, ¿no? En cualquier parte del mundo, incluyendo en naciones donde hay en el poder aliados de los Castro, la alegría se manifiesta inmediatamente por los partidarios del triunfador y los perdedores se conforman, respetan la decisión de la mayoría. Lo vimos ahora en Ecuador con la victoria de Correa. Aquí no hubo nada de eso, es decir, el pueblo cubano no se siente protagonista de su historia, de su destino, y ese es el punto primero del que hay que partir cuando se habla de transición. Preguntarle al pueblo, darle la oportunidad a la población a que exprese libremente, a que tenga la prensa es decir, que se paga con el sudor del pueblo y que actualmente se usa solamente para beneficios del régimen. Tiene que darle la oportunidad a la sociedad civil, a los grupos organizados, a las personas de manera independiente, a los profesionales, a los artistas, a que digan qué es lo que sienten en realidad. Y ahí estaríamos sentando las bases para que tengamos la transición que todos deseamos y la transición que le conviene también a nuestros vecinos. Una transición pacífica y ordenada que evite llegar a ese punto de mafias organizadas, de centro para el tráfico de drogas de personas, es el puente para el tráfico de drogas y de personas. De un Estado fallido. De un Estado fallido, como se le llama es decir, en política internacional. Eso es lo que hay que hacer. Comenzar por preguntar al pueblo, porque el pueblo, estamos seguros, no se va a equivocar cuando tenga la oportunidad de decir qué quiere darse a sí mismo. Con todo esto que estamos hablando, resulta evidente que primero nos encontramos en un punto crítico de la historia reciente del país, bueno, y ya de estos 54 años de este régimen, de este sistema totalitario. Por varios aspectos. Primero, la élite está en un conteo regresivo. Segundo, toda la situación política del país se ha ido deteriorando con un total colapso de la ideología. Y tercero, que quizás pudiera ser hasta el más importante, la economía se encuentra en una profunda crisis, ¿no? Creo que la historia ha mostrado que los sistemas totalitarios, sobre todo de corte de izquierda, uno de los puntos más débiles que tienen siempre es la economía. La economía es por donde empiezan a colapsar. Eso se vio claramente con todo el bloque socialista de la Europa del Este y otros países en Asia también. Mao Zedong también fue un desastre, toda la cuestión económica. Entonces, todos estos sistemas, evidentemente, la economía termina tirándolos, ¿no? En el caso de Cuba no es distinto. La economía está en una profunda crisis y no hay formas de lograrla sacar adelante. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita inversión a chorros para poder salir de esta crisis tan fuerte. Como decíamos, Venezuela ya no es la plaza que puede proporcionar esa inversión a chorro. Otros países de Europa tampoco, porque evidentemente la credibilidad, como habíamos dicho, está por el piso en el mercado cubano. Entonces, ¿hacia dónde hay que girarse? Evidentemente Estados Unidos. Estados Unidos pudiera ser la tabla de salvación para esta situación tan crítica que tiene el país. En estos días, bueno, se han dado polémicas porque de diferentes grupos, de diferentes visiones,
se ha planteado el levantamiento del embargo. La amiga Giovanni Sánchez, en su gira que está haciendo por algunos países, ha hablado de la necesidad de levantar el embargo. El Cuba Study Group también ha hablado en reiteradas ocasiones del levantamiento del embargo. Bueno, otras personas también acá adentro han hablado del levantamiento del embargo. Sin embargo, esa no es la única posición. Hay distintas visiones con respecto a este punto. Yo quisiera preguntarles a ustedes, en este mismo contexto que estamos hablando, ¿cuál es la visión que ustedes tienen sobre el embargo a Cuba? Y, o sea, en esta situación específica que estamos viviendo, ¿qué consecuencias pudiera traer un levantamiento incondicional del embargo? ¿Cómo ven toda esta polémica ustedes? El castrismo se parece a Fidel Castro y el castrismo se parece a Raúl Castro. Son directamente proporcionales, porque las personalidades de ellos le han dado al sistema y al sistema económico, al sistema político, a cómo tratan a la ciudadanía, un toque especial. Y eran comunistas y decían que eran demócratas. Después que tomaron el poder, siempre mantuvieron engañada a la población durante 2 años, 3 años, a que se declaró ya, porque no quedó más remedio, el carácter socialista, y cuando tenían el apoyo ya concreto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y viniendo a tiempos más cercanos, creemos que, por ejemplo, Fidel Castro y Raúl Castro mantuvieron engañada a la Unión Europea durante la mayoría de la época, de la década de los años 90 del pasado siglo XX, diciendo que iban a hacer cambios hacia la democracia, hacia la sociedad de mercado abierto. Incluso aceptaron aquí al señor Solchaga, que era un asesor para capitalizar a Cuba. Fidel Castro simplemente lo que estaba era ganando tiempo. El castrismo estaba ganando tiempo. Cuando Hugo Chávez tomó el poder, al señor Solchaga le recogieron sus maletines y lo mandaron para Europa, porque ya no convenía el señor Solchaga. Esto es una forma de ganar tiempo. O sea, si en este momento el gobierno cubano recibe esa necesidad que tiene, se la satisfacen, de que le den créditos y le levanten el bloqueo, como dicen ellos, o el embargo, como se dice internacionalmente, va a aumentar la represión, va a haber un continuismo de la sociedad castrista, el totalitarismo se va a afianzar, y creo que desde el punto de vista filosófico es inmoral. Nosotros respetamos cualquier opinión, pero creemos que este es el momento precisamente de manejar el tema del embargo como una manera de presionar al gobierno para que finalmente haga los cambios en lo económico y sobre todo en lo político, que haga una apertura y una transición democrática. Aquí en este punto hay algo que creo que es muy importante valorar siempre: costo-beneficio. En una balanza de costo-beneficio, las herramientas estas de presiones económicas que existen, que han existido y existen, porque muchas veces no se menciona acá en Cuba, que por ejemplo el régimen de Sudáfrica, creo que José Daniel después va a mencionar algunos puntos con respecto a esto, el régimen de Sudáfrica fue sometido a un fuerte embargo económico y se hizo como presión por la violación de los derechos humanos. O sea, no es nuevo que se realicen presiones económicas muy fuertes a un sistema cuando existe la violación de los derechos humanos abiertamente, ¿no?, por parte del propio gobierno. En ese sentido, creo que tendríamos que valorar en esta balanza de costo-beneficio qué resultado puede tener levantar o no levantar estas medidas. Por ejemplo, a mí me pareció que fue un error cuando se canceló
los viajes de los cubanos americanos a la isla. Creo que evidentemente ese es el tipo de persona que llega acá al país y en esa balanza de costo-beneficio da más beneficio a la sociedad y menos al gobierno. O sea, es un mayor costo para el gobierno la entrada de esa información, de ese contacto familiar. O sea, yo pienso que de ninguna manera puede cerrarse la posibilidad de que los cubanos tengan su contacto con su familia, con sus seres queridos. Sin embargo, en la parte de esta de la restricción de los viajes de los americanos, creo que si lo pondremos en esa balanza de costo-beneficio, el que saca mayores beneficios es el gobierno cubano y el que saca menos beneficios es el ciudadano cubano. Con todos los controles, con todo el sistema totalitario que tiene el gobierno, puede controlar perfectamente bien esta situación. Aquí lo primero es el bloqueo, que ese sí se llama bloqueo, no tiene otro nombre, que le impone el régimen castrista al pueblo cubano. Ahí es donde radica el gran problema de nuestra nación. Sin duda, el embargo norteamericano puede influir en mayor o menor medida, ¿no?, en la vida de la nación, pero no de la manera en que para muchos no resulta. Creo que se magnifica la importancia del embargo en el caso cubano. De hecho, el embargo es bastante pálido porque el gobierno cubano puede comprar alimentos, puede comprar medicina e incluso viola otras restricciones del embargo y compra hasta productos norteamericanos que están prohibidos venderle al régimen castrista. Lo vemos donde quiera. Lo he visto hasta en las unidades de instrucción policial. Lámparas de luz, General Electric. ¿De dónde salieron? Son empresas norteamericanas. Es decir, que no solamente pueden comprar ciertas cosas, sino que se las arreglan para comprar otras que están restringidas. El problema del embargo, suspendérselo en estos momentos, sería muy perjudicial, porque sabemos, en primer punto, que el régimen prioriza todas las instituciones que le garantizan su permanencia en el poder. Aquí todos sabemos que un oficial de la policía política o el simple funcionario que abre y cierra las llaves de los candados de una prisión recibe un salario mucho mayor que el de un médico o el de un ingeniero o el de cualquier otro trabajador que reporta beneficio a la sociedad. Y con prestaciones extras también. Extras también, con muchos privilegios. Aquí sabemos que cuando no hay combustible para una ambulancia o hay una ambulancia en un centro de ambulancia en un municipio de más de 100.000 habitantes, si hay 10, 15, 20, 50 autos llenos de combustible para reprimir a personas porque protestan pacíficamente o pacíficamente reclaman derechos y libertades fundamentales. Autos, motos, celulares, equipos de comunicación. De todo. Entonces, si el régimen cubano en esta situación en que se encuentra ahora, de momento tuviese la posibilidad de crédito norteamericano, no solamente reforzaría su aparato represivo, sino que también endeudaría a la nación, nuestros hijos, nuestros nietos, ya, es decir, asumirían no solamente la gigantesca deuda que ya el régimen castrista no le ha cargado a la nación, sino las nuevas deudas que terminarían echando sobre nuestros hombros. Poner un pequeño detalle en esto. Es evidente que toda esa deuda no se ha reportado en infraestructura, porque muchas veces hay gobiernos que han contraído deuda para comenzar obras de gran magnitud, para mejorar la infraestructura, telecomunicaciones, carreteras, o sea, vivienda, pero sin embargo aquí en Cuba todo eso está totalmente colapsado. Entonces esos créditos sencillamente serían, como han sido hasta ahora, para modernizar todo el aparato represivo y el beneficio que tendría el ciudadano creo que sería mínimo. Mi punto sobre el embargo siempre ha sido de que, como te dije ya, no es la causa principal de nuestros males y que con o sin embargo Cuba va a terminar democratizándose. Es decir, exista o no exista el embargo, vamos a salir de esta triste página en que los Castro nos han sumido. Ahora bien, una cosa o la otra puede retrasar o acelerar el proceso. Han habido momentos, hubo momentos, disculpen, en que levantar el embargo quizás hubiese sido inteligente. Pero hay otros momentos, como este que estamos viviendo ahora, en que tomar la cuestión del embargo como el principal punto y decir que levantándolo habrían soluciones, me parece totalmente errónea.
mi postura, ¿no?, crítica al embargo se ha debido al hecho de que como demócrata convencido respeto, aunque no esté de acuerdo, la decisión de la mayoría. Y desgraciadamente la comunidad internacional no ha sido capaz de ponerse de acuerdo, de tomar conciencia de que de manera dividida no se ayuda al pueblo cubano. Unos que embargos sí o medidas sí y otros que medidas y embargos no. Es decir, eso nunca ha ayudado. Si desde que se vino abajo el bloque comunista soviético, la comunidad internacional hubiese, el mundo libre, ¿no?, el mundo occidental, hubiese formado un bloque compacto en apoyo a la sociedad civil cubana, a los defensores de los derechos humanos, otra cosa hubiese sido. Es decir, se han gastado más energía en discutir si embargo sí o embargo no que en apoyar en la práctica a los demócratas cubanos. Esa es una realidad. Y otro punto que quiero decirte para concluir, y es el caso que ahorita mencionaba. Lo que pasó, por ejemplo, con Sudáfrica. El embargo que se le impuso a Sudáfrica salió de Naciones Unidas, de resoluciones de Naciones Unidas, y lo apoyó el mundo entero, incluyendo naciones que primeramente habían sido acusadas por la izquierda radical, por las naciones comunistas, de ser cómplices del régimen surafricano. Cuando los mismos socios comerciales de Sudáfrica le impusieron sanciones comerciales a Sudáfrica, el régimen tuvo que recapitular y tuvo que sentarse a la mesa de diálogo, a la mesa de negociaciones. Y hasta tanto el Consejo Ejecutivo de Transición en 1993 entró en funciones, el embargo sobre petróleo a Sudáfrica no le fue suspendido. Vimos también recientemente, meses atrás, cuando el ALBA decidió imponer sanciones comerciales, sanciones económicas a Honduras por la salida brusca del poder de su aliado Manuel Zelaya. Y más recientemente hemos visto cómo se han tomado medidas también hacia Paraguay por la destitución, ¿no?, en el legislativo paraguayo del presidente Fernando Lugo. Es decir, que desde el punto de vista moral, dada las flagrantes violaciones del régimen cubano, más bien lo que debía haberse hecho era tomar medidas serias, ¿no?, de condena a un régimen que todos sabemos pisotea diariamente los derechos elementales de los cubanos. También es una manipulación política y sobre todo es una cuestión inmoral, y vuelvo a hablar de la parte ética del asunto, que se está magnificando, sobredimensionando las opiniones de las personas dentro de la sociedad civil cubana que están a favor del levantamiento del embargo. Pero si uno hace una encuesta entre la oposición cubana, la mayoría de los opositores y opositoras plantean que no se levante el embargo. O sea, no es una cuestión de mediatizar un grupo de opiniones muy respetables, pero no es la mayoría de las opiniones. Hay un punto, hay uno de los argumentos que siempre se está refiriendo, y es que el embargo no ha funcionado. Creo que este argumento está cojo, porque todos sabemos que la Unión Soviética estuvo subsidiando con inmensas cantidades, toneladas o a chorros de dólares a Cuba, bueno, en ese caso rublos, ¿no?, pero con inmensos recursos estuvo subvencionando a Cuba durante todo el tiempo hasta el año 89, 90. En ese periodo definitivamente el embargo no existía. O sea, existía escrito en un papel, pero en la concreta no había un embargo porque Cuba gozaba de todos los recursos que tenía. ¿Qué pasó después que colapsa la Unión Soviética? Bueno, pues Cuba se ve forzada a empezar a hacer transformaciones. Y recuerdo perfectamente bien un discurso de Fidel Castro en la punta, donde levantando su brazo y cerrando el puño decía: no podemos perder el poder. Y para no perder el poder tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Hay varias entrevistas, recuerdo una de una periodista que le preguntaba en Varadero que qué tenía que ver todo ese hotel de lujo, todas esas cosas con el socialismo. Se estaba dispuesto a hacer cualquier tipo de concesión para, por supuesto, excepto perder el poder, para sencillamente mantener el sistema. ¿Qué pasó después? Apareció Hugo Chávez.
Aparece Hugo Chávez y de nuevo vamos marcha atrás. No me interesa ya establecer a las empresas privadas en la misma forma que me interesaba antes. No me interesa que el ciudadano esté ganando dinero. Se empezó a estrangular toda esa pequeña o muy pequeña empresa, microempresa, con impuestos, con inspectores. Pero el tiempo ahora se va moviendo y de nuevo volvemos a caer en un punto de crisis y vuelve a salir el tema del embargo para recibir una transfusión de recursos. Entonces, el embargo sí funciona, porque sí ha funcionado en muchos sistemas, sí es una presión tremenda para los regímenes totalitarios que controlan absolutamente todo y sobre todo regímenes que controlan tan férreamente la economía, sí es realmente un recurso importante y creo que se le debe presionar, como se ha dicho en otros momentos acá, toda la comunidad internacional, no solamente desde Estados Unidos, sino también desde la Unión Europea, desde América Latina, desde el resto del mundo, a que el gobierno cubano respete ante todo los derechos humanos. Creo que eso es esencial. Y si me permiten, voy a comentar algo también con respecto a los derechos humanos. Mi perspectiva no es que los derechos humanos no solamente es una obligación moral y ética. Al final la historia, y sobre todo la historia reciente, ha demostrado que en los países donde se respetan esos derechos humanos, las sociedades son más prósperas y más funcionales. O sea que todas estas libertades terminan revirtiéndose también en movimiento económico, en progreso, en modernidad. Y definitivamente, si Cuba no se desea que sea un Estado fallido en el mediano plazo, es extremadamente importante que tomemos como hoja de ruta el respeto a esos derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos debe ser nuestra Biblia en esta lucha. Es importante que nosotros luchemos para que nuestros hijos o nuestros nietos vivan en un país democrático donde se cumpla de manera mega estructural los derechos humanos. Y la doble moral la trae el terror, la violencia, las golpizas, las violaciones de tus derechos humanos dentro de prisión, en una escuela, en un centro de trabajo. Todos estos arrestos arbitrarios y arrestos express que se han puesto de moda. Los arrestos express, o sea, pero lo que están tratando es de inculcar de que ellos son los que mandan, los que hacen lo que dé la gana, y si no estás de acuerdo tienes que irte del país. Eso es lo que ellos están inculcando en la población. Están actuando como los conquistadores contra los indios o como los esclavistas contra los negros en África. Y eso es una forma de actuar bárbara. Y estamos en el siglo XXI. Aquí no se tiene que ir nadie. Aquí lo que los castristas, los totalitarios, tienen que aprender y tolerar la discrepancia pacífica. Por eso hay que poner en el centro de todo la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos de Naciones Unidas, que ellos lo han firmado, pero no se han atrevido a ratificarlo, porque esto es por pasos. Cuando lo firmen hay que luchar porque cambien las leyes y la Constitución. Tienen que hacer todos los cambios constitucionales, todos los cambios en el Código Penal, y definitivamente ahí sí estaríamos en las puertas de una transición. Sin duda, sí, sin duda. Sin duda que la cuestión principal es cuestión de derechos y libertades fundamentales de la persona. Sin duda, uno de los graves problemas, o el más grave problema que estamos enfrentando en la nación es que aún tenemos casi un centenar de presos políticos en las cárceles cubanas, que a esos presos políticos se les está torturando, se les está maltratando constantemente. Sin duda, uno de nuestros serios problemas son estas decenas y centenares de detenciones arbitrarias, muchas veces violentas, con agresiones físicas y muchas veces hasta con fracturas en huesos al opositor que la sufre, violencia contra mujeres pacíficas, violencia contra familias enteras, allanamientos de morada. Esto es una cuestión muy delicada
y de la única manera en que podemos pasar esta página es que la sociedad civil aúne esfuerzos y se están aunando. Tenemos el caso, ya que hablamos de derechos humanos, de la demanda ciudadana por otra Cuba, que exige precisamente al régimen castrista que ratifique y sobre todo que cumpla, que respete en la práctica el articulado de ambos pactos que lo firmaron hace 5 años y hasta el presente no lo ratifican y mucho menos los respetan, ¿no? Principalmente los derechos y libertades fundamentales de la persona. Y no solamente se ha venido articulando la unidad en torno a la demanda ciudadana de la mayor cantidad de fuerzas, ¿no?, prodemocráticas en la isla, se vienen consolidando otras estructuras como la reciente fusión entre el Foro Antitotalitario Unido y la Unión Patriótica de Cuba, que ambos grupos ya unidos en uno solo, estamos trabajando con toda nuestra fuerza en proyectos como el antes mencionado. En la medida en que la comunidad internacional tome conciencia de que sus mayores energías, por una cuestión práctica y sobre todo moral, deben ponerse en apoyar los esfuerzos de la sociedad civil para que terminamos llevando a efecto una transición pacífica hacia la democracia en la isla, entonces nuestros problemas estarán resueltos, estarán en camino de solución efectiva. No hay otra forma de salir del estancamiento en que se encuentran las cosas en Cuba. No es si embargo sí, como dije anteriormente, o embargo no. Es cuestión de derechos y libertades fundamentales y ahí es donde debemos empujar todos juntos, los de dentro y la comunidad democrática internacional. El punto de los pactos, que es el tema esencial de la campaña por otra Cuba, que está cubriendo todo el país, es un tema que realmente convendría a todos, incluido a todas esas personas que están dentro del sistema. Como tú hablabas ahorita, evidentemente cuando ocurran las transformaciones y los cambios que deben de ocurrir, todo el mundo va a querer que se les respeten los derechos humanos a todo el mundo, incluso la gente que estuvo dentro del sistema, incluso al represor que esté sometido a un juicio o a un proceso apegado a la ley. Y para que todo esto ocurra, tienen que estar garantizadas las libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales. Para que el país salga de la profunda crisis que tenemos, tienen que estar garantizadas esas libertades económicas. Para que un padre pueda dar la educación que desea a su hijo, tiene que estar garantizadas esas libertades culturales también. O sea, todos estos pactos definitivamente sí serían una hoja de ruta, a diferencia de este famoso documento de los lineamientos, que definitivamente es un engendro para una sociedad del siglo XXI. Y creo que en todos estos puntos es donde debe estar marcándose la unión y el concepto de trabajo junto, de colaboración, de aunar fuerzas, de coordinación, porque tanto dentro de la isla como con el exterior, porque mientras no ocurra esto, sencillamente vamos a estar dando vueltas en círculos, ¿no? Y no vamos a lograr salir de la profunda crisis y sencillamente vamos a ir en un mediano plazo de cabeza a un estado fallido. Entonces yo creo que este mensaje debe llegar a todas las fuerzas prodemocráticas y todo el mundo, y creo que todos debemos centrarnos en estos objetivos. Si la máxima dirección del régimen castrista, si la soberbia no le cegase de la manera en que le ciega, créeme que serían o debían estar siendo ya los principales promotores de que se ratifiquen los pactos y que se respeten en la práctica. No hay nada mejor que eso para todos los cubanos, incluyéndolos a ellos. Si el gobierno cubano ha demostrado durante tantos años que no cumple nada de lo que pacta, creo que no se le debe dar la posibilidad de que engañe de nuevo a la comunidad internacional. Las cosas van por este camino. La mayoría de los cubanos y la mayoría de las fuerzas del mundo libre quieren que en Cuba se respeten los derechos humanos. Y si esto es lo que nos mueve, es lo que primeramente nos mueve a todos, busquemos consolidar estrategias firmes, estrategias seguras para que empiecen a desaparecer todos los bloqueos, empezando por el bloqueo a las libertades y derechos fundamentales de los cubanos protagonizado por el régimen castrista. Luego entonces sigamos desmontando todo lo que perjudica u obstaculiza el desarrollo de la nación y hagamos de Cuba lo que todos queremos que sea, aquello que soñó Martí, una Cuba con todos y para el bien de todos, una Cuba justa, libre y democrática. Bueno, yo creo que hay un mensaje muy claro que va encaminado a que el gobierno cubano
respete los derechos humanos, los derechos individuales, los derechos del ciudadano. Eso claramente se puede concretar en esa ratificación de esos pactos, en esa implementación de esos pactos, y que se cambie toda la estructura política y toda la estructura legal que en el país no permite que fluya la sociedad como debe hacerlo. Me parece que ha sido un excelente programa, un gran intercambio, les agradezco. Bueno, los esperamos a ustedes en otros encuentros y muchas gracias por la atención. Bueno, gracias a ustedes por estar por aquí. Gracias.